¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser un héroe? En el video de hoy, exploraremos la vida de Héctor, el intrépido príncipe troyano, y descubriremos cómo su legado de valentía, honor y sacrificio sigue inspirando a generaciones. Acompáñanos en este viaje épico desde su juventud hasta su trágico final en la guerra de Troya. Héctor, el hijo mayor del rey Príamo y la reina Hécuba de Troya, nació en el seno de una familia real cuya historia estaba marcada por el esplendor y la tragedia. Desde su infancia, Héctor fue preparado para ser más que un príncipe. Su destino era ser un líder, un guerrero y un protector de su pueblo. Su educación fue cuidadosamente planificada, combinando la instrucción en estrategia militar con una amplia formación en cultura, historia y diplomacia. Los mejores maestros de Troya le enseñaron las artes del combate y la táctica, mientras que su familia le inculcó valores de honor, lealtad y responsabilidad. Crecido en un entorno de rica tradición cultural y patrimonial, Héctor desarrolló un profundo sentido del deber hacia su ciudad y su gente. No solo fue entrenado para liderar en la batalla, sino también para ser un modelo de virtud y justicia. La juventud de Héctor fue una mezcla de formación rigurosa y el desarrollo de un carácter recto y compasivo. Su presencia en la corte troyana era un símbolo de estabilidad y esperanza, especialmente en los tiempos turbulentos que precedieron a la guerra de Troya. El matrimonio de Héctor con Andrómaca, conocido en las leyendas como un ejemplo de amor y devoción conyugal, fortaleció aún más su papel en la sociedad troyana. Andrómaca, reconocida por su belleza y sabiduría, se convirtió en una fiel compañera y consejera de Héctor. Juntos tuvieron un hijo, Astianacte, cuyo futuro era una constante preocupación para la pareja, dadas las incertidumbres provocadas por la inminente guerra. En el hogar, Héctor demostraba una sorprendente ternura y amor hacia su familia, lo que contrastaba con su reputación de formidable guerrero en el campo de batalla. Esta dualidad en su carácter, siendo un padre cariñoso y un temido combatiente, lo hacía profundamente humano. Los momentos con su familia revelan a un hombre que valoraba la seguridad y el bienestar de sus seres queridos por encima de todo. Pero la sombra de la guerra se cernía sobre Troya, y Héctor, consciente del destino de su ciudad y su familia, se preparó para defender su hogar contra las fuerzas griegas. Al estallar la guerra de Troya, Héctor se erigió como el principal defensor de la ciudad. Su liderazgo y habilidades marciales eran incomparables, convirtiéndolo en el pilar de la resistencia troyana contra los griegos. Comandó las fuerzas de Troya con una combinación de táctica astuta y valor indomable, ganándose la admiración de amigos y enemigos por igual. La relación de Héctor con su hermano París, cuyo rapto de Helena desencadenó la guerra, era compleja. Aunque a menudo se sentía frustrado por las acciones de París y las consecuencias que éstas traían para Troya, Héctor seguía siendo un hermano leal y protector. Esta lealtad se extendía a toda su familia, incluido su padre, el rey Príamo, a quien Héctor ofrecía respeto y sabios consejos. Uno de los duelos más memorables de la guerra de Troya fue el enfrentamiento entre Héctor y Áyax, el imponente guerrero griego. Esta batalla, relatada en la Ilíada, no solo fue un choque de fuerza y destreza, sino también de honor y valentía. El duelo comenzó al atardecer, con ambos ejércitos observando ansiosos. Héctor, conocido por su agilidad y habilidad táctica, se enfrentaba a Áyax, cuya fuerza y tamaño eran legendarios. Lucharon con lanzas y espadas en un combate igualado donde ni Héctor ni Áyax lograron obtener una ventaja decisiva. Al anochecer, los comandantes de ambos bandos, preocupados por la seguridad de sus mejores guerreros y reconociendo la inutilidad de continuar la lucha, decidieron detener el duelo. Áyax y Héctor intercambiaron regalos en señal de respeto mutuo, una rara muestra de camaradería en medio de la brutalidad de la guerra. Además de su destreza en combate, Héctor también demostró ser un maestro de la estrategia militar. Lideró el ataque que casi logró quemar las naves griegas,
una maniobra que podría haber alterado significativamente el curso de la guerra. Su capacidad para inspirar a sus hombres y su astucia en la batalla lo hicieron un líder formidable. Sin embargo, el destino tenía reservado un enfrentamiento aún más épico para Héctor. Tras la muerte de Patroclo, amigo y compañero de armas de Aquiles, Héctor se apoderó de la armadura de Aquiles que Patroclo llevaba puesta. Este acto desencadenó una cadena de eventos que culminarían en el enfrentamiento final entre Héctor y Aquiles. La batalla entre Héctor y Aquiles era inevitable y muy esperada. Aquiles, consumido por el dolor y el deseo de venganza por la muerte de su amigo, regresó al campo de batalla con una furia implacable. Cuando finalmente se encontraron, el duelo fue un choque de titanes, una confrontación no solo de fuerza y destreza, sino también de ideales y destinos. A pesar de ser un guerrero formidable, Héctor no pudo igualar la furia sobrenatural de Aquiles. Al final, Héctor fue derrotado y muerto, un acontecimiento que devastó la moral del pueblo de Troya. La muerte de Héctor marcó uno de los momentos más oscuros y emotivos de la guerra de Troya. Aquiles, consumido por la sed de venganza, deshonró su cuerpo arrastrándolo por las murallas de Troya, un acto inhumano que dejó una profunda herida en la ciudad y en la familia real troyana. El rey Príamo, consumido por el dolor, decidió emprender una peligrosa y desesperada misión para recuperar el cuerpo de su hijo. En una noche silenciosa, Príamo se dirigió en secreto al campamento griego y, una vez allí, entró en la tienda de Aquiles. En una emotiva escena, el anciano rey se arrodilló ante Aquiles, suplicándole que le devolviera el cuerpo de su hijo. Príamo apeló a la compasión de Aquiles, recordándole el amor de un padre por su hijo e implorándole que recordara a su propio padre, Peleo. Aquiles, conmovido por las súplicas de Príamo y recordando a su propio padre, sintió compasión y accedió a devolver el cuerpo de Héctor. Los dos hombres, un viejo rey y un joven guerrero, lloraron juntos las pérdidas que habían sufrido en la guerra. Aquiles ordenó que el cuerpo de Héctor fuera lavado y preparado para su regreso a Troya y ofreció un alto al fuego temporal para permitir un funeral apropiado. Cuando el cuerpo de Héctor regresó a Troya, la ciudad se sumió en luto. Andrómaca, su esposa, su hijo Astianacte y su madre Hécuba lideraron a la ciudad en un profundo lamento, expresando su dolor por la pérdida del gran héroe. La muerte de Héctor no solo desmoralizó a los troyanos, sino que también señaló el inevitable destino de Troya. La pérdida de su mayor héroe dejó la ciudad vulnerable y sin esperanza, preparando el escenario para los acontecimientos finales de la guerra de Troya que culminarían con el famoso caballo de Troya y la caída de la ciudad. El legado de Héctor trasciende los límites de su propia historia. Como el principal héroe troyano, Héctor simboliza la valentía, el honor y la devoción a los deberes familiares y cívicos. A diferencia de muchos héroes de su época, Héctor destaca por su carácter equilibrado y su profunda humanidad. No solo fue un guerrero formidable, sino también un esposo y padre cariñoso, cualidades que le confieren una dimensión emocional poco común en la mitología. En resumen, la historia de Héctor es una saga de valentía, sacrificio y tragedia. Su vida y su muerte ofrecen una visión de lo que significa ser un héroe en el sentido más completo de la palabra. A través de sus acciones y su carácter, Héctor nos muestra que el verdadero heroísmo no reside solo en la fuerza y la habilidad en la batalla, sino también en la compasión, la lealtad y el amor por los seres queridos. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más relatos fascinantes. Nos vemos en el próximo video.